día de hoy vamos a empezar con una ponencia que nos va a brindar la doctora Leila Clerina Valdés, titulada Desmitificando al hombre promedio. Hablando un poco de toda la trayectoria de la doctora, podemos decir que ella obtuvo el grado de doctora en Tecnología Educativa por la Universidad Da Vinci en el 2013. Ha contribuido a la divulgación de la matemática educativa con diversas prácticas de vinculación con fundamento en el diseño de material educativo a través del diseño gráfico y es fundadora de GeoGebra en la UNAM. Ella obtuvo el grado de maestra en educación en el 2006, con lo que se integró a la planta docente de la Maestría de Docencia para la Educación Media Superior MADES con la asignatura optativa Pedagogía Didáctica, Diseño y Elaboración de Material Didáctico en el semestre 2008-1 hasta el semestre 2014-2 y posteriormente se incorporó a posgrado en Artes y Diseño. Es licenciada en Diseño Gráfico y se ha desarrollado como productora especialista en diseño para marcas como Gamesa y Danone, asociada al despacho de marca y consultoría Aranda de México, como diseñador especialista en color para marcas como Procter & Gamble, Unilever y Southern Graphic Systems de México, y como gestor de color en el despacho Concepto Comunicación. Comprometida con la UNAM, ha desarrollado contenidos de la asignatura Semiótica 2 para el plan de estudios de la licenciatura en Diseño y Comunicación Visual, modalidad a distancia. Por favor, démosle la bienvenida a la doctora y escuchemos su ponencia. Gracias. Muchas gracias, doctora Norma. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el hombre promedio. ¿Cómo es? De diversas maneras estás viviendo un mundo que no está diseñado para ti. Fue diseñado para la persona promedio. Esta reflexión nos hace pensar un poco hacia dónde vamos, hacia quién vamos a diseñar. Estamos pensando en cómo nosotros vamos a hacer nuestros perfiles, cómo vamos a hacer los perfiles de marca, cómo vamos a hacer el diseño gráfico y a quién le estamos hablando. Pero antes de eso, un poco de contexto. Esta persona les va a caer muy bien en unos segundos. Él es Adolphe Jacques Quetelet. Él era inicialmente empezó como astrónomo. Él como astrónomo empieza a hacer algunas investigaciones y lo que hace es que a través de sus investigaciones de astronomía se vuelve director en el Observatorio de Bruselas. Para aprender más, él viaja en su momento a Francia y conoce en París a Laplace. ¿Qué es lo que pasa? Cuando él es astrónomo en Bruselas, la persona que era la más famosa astrónoma matemática era Laplace. Sus papeles iban de un lado al otro en Europa y él quiere conocerlo, pero él no tiene forma de llegar a él, entonces le pide al gobierno de Bélgica que lo lleven a París. El gobierno de Bélgica le paga 3 meses en el observatorio para que aprenda astronomía. Él quiere aprender astronomía porque es astrónomo, pero no pasa eso. Cuando conoce a Laplace, se cautiva con las matemáticas de Laplace. Y lo que va a aprender finalmente es estadística descriptiva. Él inicialmente no sabía mucho de estadística descriptiva, pero al conocer las teorías de las probabilidades se cautiva y empieza a medir todo. Todo a lo que tenía acceso. Él, al trabajar para el gobierno belga, lo que hace es empezar a recopilar datos que ya estaban registrados. O sea, él no hace el registro de los datos. Él empieza a recopilar los registros que existen sobre todo lo que hay del gobierno belga y le aplica la nueva ciencia de la probabilidad. Entonces, cuando regresa, él ya regresa conociendo los principios de la probabilidad y quiere utilizar estos principios para registrar todo lo que sea una variable. Él utiliza esa ciencia que le dice
que le dice ciencia de Laplace. La ciencia de Laplace era la probabilidad que es incipiente. O sea, él no sabía por qué pasaban las cosas, pero se daba cuenta de que en estadística todo se comportaba similar. Entonces empieza a hacer estas distribuciones de una sola variable para sacar las frecuencias estadísticas. Hoy en día seguimos utilizando estas frecuencias estadísticas para describir al mundo, pero en su momento era algo completamente nuevo. No sabíamos por qué pasaban las cosas, pero pasaban así y se veían más o menos similar en muchos casos. Como que Telet no hacía el trabajo rudo, es la verdad. Él iba a los documentos y él sacaba de los documentos ya los datos y lo único que hacía era sacar las distribuciones. Entonces, que Telet llega a la conclusión de que de más de 5.000 soldados escoceses, todos tenían un promedio de contorno de pecho de 38 3/4 de pulgada. Esta conclusión marca por completo a la milicia escocesa, porque era muy fácil ahora hacer pues los uniformes. Entonces empezaron a hacer uniformes de un cierto tamaño, uniformes promedios para los soldados promedios. Si tú tenías 38 3/4 de pulgada en el contorno del pecho y eras hombre, podías ser soldado. De lo contrario, te tendrías que dedicar a otra cosa, ¿sí? Entonces, lo que él hace es estandarizar a los soldados escoceses. Esta estadística le va a ayudar también a otros aspectos de la milicia. Por ejemplo, de qué tamaño tienen que ser las armas, de qué tamaño tiene que ser un rifle. Pues mi soldado promedio me lo dirá. Que Telet está fascinado con lo que está haciendo, el mundo está fascinado con la estadística, le encanta, es lo máximo, y entonces empieza a hacer correlaciones, que es decir, de una variable pasa a dos variables. Y dice, si tú tienes cierta estatura, tienes que tener cierta masa corporal. Si tú eres de este alto, tienes que pesar como tanto. Este índice de Quetelet y de la masa corporal lo siguen usando hoy en día los nutriólogos. Usted es tan alto, debe de pesar como tanto. De lo contrario, usted está gordo, pase a nutrición, ¿no? Esto nos va a afectar a todos en nuestra autoconcepción. O sea, ¿y ahora qué hago? Yo soy demasiado fino, demasiado alto, demasiado pesado, demasiado corpulento, no importa. Pase usted a nutrición. Sí, como parte de estos avances que él da en el índice de masa corporal, lo que va a pasar es que al paso del tiempo se van a utilizar los datos no solo para nutrición, sino para otros aspectos de la vida humana. Y él va a ir cambiando su postura con base a los resultados que tiene de las mediciones que él obtiene. Entonces, como se vuelve como un superestrella, todo el mundo le manda bases de datos para que él las analice. Y él empieza a sacar muchas conclusiones, algunas de ellas yo diría un poco peligrosas. Y una de ellas es el concepto de lo normal. Si usted mide y pesa tanto, usted es normal, porque está en este proceso de la frecuencia estadísticamente normal. De lo contrario, usted es anormal, ¿no? Y en este aspecto, él acuña el término anormal para describir ciertas características raciales. Demasiado bajo, demasiado alto, demasiado lo que sea, ya no está en este proceso estadístico de la normalidad, pero entonces usted es anormal, ¿no? Y esto se continúa utilizando como algo patológico. En el índice de masa corporal de Quetelet, si usted es demasiado pesado, su índice de masa corporal es demasiado alto, usted está enfermo. O sea, le estamos diciendo que usted tiene una patología, usted está enfermo.
en ese momento, ahora ya hay algunos pormenores, pero en ese momento estas patologías te podían llevar hasta una cirugía, ¿no? Usted es demasiado gordo, necesita una cirugía, por si acaso, ¿no? Aunque ahora sabemos que no es tal cual, pero en ese momento era algo peligroso. ¿Cómo es el rockstar de la probabilidad? ¿No? Le siguen mandando más datos de otras cosas los gobiernos y entonces él llega a ciertas conclusiones como por ejemplo tener un rango de suicidios es normal. Entonces si tenemos un grupo muy grande, pues hay que esperar que 2 o 3 se suiciden, ¿no? Porque en un grupo muy grande debe de aparecer 1 o 2 suicidios. Y empieza a sacar un rango también sobre cuánta gente muere en duelo. Nos vamos a pelear, ¿cuánta gente se va a pelear conmigo? Ah, muy bien, ¿cuántos deben de morir? Ah, bueno, si usted se murió en duelo, no hay problema, es normal, ¿no? Entonces, estas deducciones que se hacen, inferencias que se hacen a partir de lo que es normal, nos llevan como sociedad a aceptar cosas que no deberíamos como tal de aceptar, ¿no? Como está bien morir en el duelo, porque está dentro de lo que es estadísticamente probable. Y otras cosas sobre las que él empieza a buscar respuestas estadísticas es sobre la salud mental, ¿no? Está bien que en esta sociedad haya un rango estadístico de criminalidad, o sea, que se va a presentar un tipo de crimen con cierta frecuencia, lo cual es normal, ¿no? Él trata de darle sentido a todo lo que es social a partir de ciertas regularidades. Por ejemplo, si usted trata de describir el crimen de una ciudad, pues lo va a describir a partir de la estadística. Si usted va a describir las carencias, la pobreza y hasta cierto punto la riqueza de una ciudad, pues estaría bien porque está en el modelo estadístico. Esta forma de pensar empieza a cautivar a otros investigadores. Entonces él empieza a publicar sus resultados y los otros investigadores empiezan a sentirse cautivados por estos aspectos de la probabilidad. De hecho, hoy en día sigue siendo muy cautivadora. O sea, de pronto te dicen, es que parece que las votaciones va a ganar alguien porque es estadísticamente probable y todos empezamos a pensar, oh, si era probable que ganara ese, sería lo normal, ¿no? Y no nos sentimos mal tampoco de ir a nutrición porque tener demasiada masa corporal, porque en ese sentido pues estamos en la patología, ¿no? Y queremos llegar al rango de la normalidad. Lo normal está bien, sería lo aceptable, es a donde queremos llegar y por lo tanto lo vamos a comprender como es el orden social. Sin embargo, esto nos lleva a prejuicios de raza, ¿no? Si nosotros queremos llegar todos a rango normal, entonces todos queremos ser el hombre ideal, el hombre promedio, el hombre perfecto, ¿no? Estas ideas maravillosas las recoge después Francis Galton. Él empieza a hacer mediciones de la mente. En su momento, Galton hace casi todas las medidas como antropométricas, ¿no? Midiendo el tamaño del ser humano, qué tan alto es, cuánto mide, cuánto pesa, de qué tamaño son sus manos, de qué tamaño debe de ser el hombre, de qué tamaño es ideal la mujer. Y un paso más adelante, Galton empieza a decir cómo debe pensar. Cómo debe pensar un hombre para ser normal, cómo debe pensar una mujer para ser normal, qué características tiene, qué ritmos de vida tiene, qué horarios debe de tener para estar dentro de la normalidad. Como esto no es una variable visible, él empieza a hacer los primeros tests psicométricos. En estos tests psicométricos lo que hace va a ser empezar a medir lo que él cree que es la inteligencia. Es algo muy, muy delicado, porque entonces yo voy a poner ciertos parámetros para ver
qué tan inteligente es usted. Y si no, ¿qué pasaría si en el test yo no soy tan inteligente como me dice mi curva normal que debo de serlo? ¿Y qué pasa si soy un poco más inteligente? También soy patológicamente anormal, ¿no? O sea, la curva no solamente va a discriminar a los que están en una vertiente, sino en la otra. Y en este sentido, usted está mal, no puede ser tan inteligente. O sea, imaginen qué grave es que usted, al ser anormal, pues ese es un error, que sea tan inteligente. Vamos a ocultarlo. Y ahí nos cae esta idea en la que seguimos conservando como sociedad, en donde la gente inteligente oculta sus grados de inteligencia. Yo no puedo decir qué tan inteligente soy porque seré discriminado, ¿no? Y si tienes a alguien un conocido que es muy listo, casi le dices, ven, te invito a una comida, pero tú no hables, ¿no? Porque no se vaya a notar que eres muy listo y entonces a todos nos dejas mal, ¿no? Y en otro sentido, les pasa a los maestrantes, te voy a invitar a salir, o si estudias o trabajas, estudio la maestría, ok, perfecto, no te voy a invitar a salir, ¿por qué? Porque sabes más que yo, puede ser más tu índice me asusta, ¿no? Entonces esta psicometría que nace a partir de los estudios de Galton van a definir un poco cómo se puede describir también aspectos que no son tan palpables como las facultades mentales. Galton hace este libro de las estructuras sociales y él va todavía más allá. Y entonces dice, híjole, esto es hereditario. Ajá, es un problema hereditario. Usted es listo porque su familia es muy lista, entonces los hijos de listos serán listos, los hijos de tontos serán tontos. Usted, cualquiera de los dos casos, si no está en el índice que yo quiero, no es normal. Y recopila algunos de los aspectos de antropometría que ya existían, pero los documenta en un libro, y este libro lo va a dar a conocer como Genius, ¿no? Y esto es en 1869, él hace su libro Genius, en donde él dice cuáles son las características sociales normales de los seres humanos. Usted tiene que ser normal. Y se le considera el padre de la demografía, porque él ya no solamente está midiendo de uno en uno. O sea, al principio estábamos midiendo soldados, ahora estamos midiendo poblaciones completas. Entonces se dice, bueno, hay un rango en el que usted será pobre, no importa porque viene de una familia de pobres, sus hijos serán pobres y el que sigue será pobre. Y está mal. Habrá una clase media, que bueno, la clase media escocesa está muy bien, somos felices porque somos normales, sus hijos serán clase media y el destino se va a heredar, ¿no? Y los ricos así mismo, ¿no? O sea, qué mal es ser rico. Usted no merece ser normal porque es rico, entonces sus hijos serán ricos y en este sentido usted está mal, hay que rechazarle porque usted es rico. Estos procesos discriminatorios nos van a acompañar por la sociedad por mucho tiempo más. Y en este caso, nosotros debemos de pensar cómo nos afecta cuando estamos haciendo un diseño. O sea, cómo nosotros pensamos en la clase A, B, C. No, este diseño no es para la clase B, este es un diseño clase A, o este es un diseño clase C, y hasta dónde voy a llegar, o cuando estoy investigando. No, esto no es para los que no tienen computadora, porque mi proceso de investigación implica tecnología, entonces pues no puede ser algo que no esté dentro de la clase B, que es la clase media. Y aún en la clase media hacemos procesos de discriminación. B más, B menos, ¿no? No puedo hacerle a todo el mundo que sea B porque estos se parecen más a la C, entonces están muy pobrecitos. Y estos procesos vienen de una serie de estructuras que hemos dado por válidas desde 1800. Esto es válido y así me lo enseñaron, por lo tanto yo replico
la validez de estas teorías. Como esto era ya válido, ya era así, lo más que se podía hacer, Abraham Lincoln, basándose en la ciencia de Quetelet y a través de los estudios estadísticos de Galton, manda a estudiar al ejército de la Unión. ¿Qué es lo que pasa? Que de pronto las medidas de los soldados no eran las que tenían. Entonces, por si acaso, ahora mida a todos los soldados estadounidenses, porque a lo mejor hay algo que no está bien. Entonces mandan a llamar a todos los soldados para hacer nuevos tamaños de uniformes, darles raciones de comida, medir su salud mental y ver también el tamaño de las armas y ver también ellos cómo se van a desarrollar en los nuevos equipamientos militares. Entonces el asunto era así: si usted tiene ciertas dimensiones, usted puede ser soldado, ¿se acuerdan de eso, no? Ahora, si usted tiene ciertas dimensiones, usted puede pilotear un avión, porque si no, no cabe en la cabina de los aviones. Si usted es demasiado alto, bajo, gordo, flaco o lo que sea, no puede ser piloto, porque no cabe en la cabina. Si usted quiere ser piloto, no importa. Si usted es mujer, no puede ser un hombre promedio. Esto es para el hombre promedio. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todas estas medidas que solicita Abraham Lincoln? Abraham Lincoln solicita las medidas para poder hacer un ejército uniforme. Cuando su ejército se veía parejo, era como perfecto. En el caso de que usted quisiera pertenecer al ejército, porque se necesitaba mucha gente, pero si usted quería pertenecer al ejército, puede que no necesitara ser soldado. Usted ahora no va a ser soldado. Usted va a llenar el combustible de los aviones, porque no puede ser piloto, porque es demasiado gordo, alto, bajo o mujer, ¿no? Entonces no se vale. Tiene que ser de ciertas características que son normales para un piloto. Está muy contento con sus resultados y entonces tiene un ejército del ser humano promedio. El ejército era como perfecto, ¿no? ¿Qué más necesitamos si tenemos el ejército perfecto en donde todos somos normales? Pensamos de una forma normal. Mis pilotos caben en la cabina de los aviones y entonces son pilotos promedio. Los pilotos entonces eran como rockstars también, ¿no? De cierta estatura, de ciertas características. Hasta nos los imaginamos guapos, ¿no? Era piloto y entonces era guapo porque era promedio y era perfecto y tenía sus características ideales. Cuando salen las nuevas aeronaves, tienen un problema porque se empiezan a quedar sin pilotos perfectos. O sea, los pilotos promedio ya no habían pilotos promedio, entonces necesitamos más pilotos. Por favor, traigan más pilotos promedios perfectos, guapos, que vayan a llenar estas cabinas de los nuevos aviones. ¿Qué creen? Hay que hacer nuevas mediciones porque no encontramos a la gente. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo. A lo mejor las medidas de la estadística normal de 1926 ya no nos están funcionando para 1950. Vamos a medir a todo mundo otra vez. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Vamos a medir a todo mundo. Pero vamos a darle 3 alternativas y ustedes las conocen. Usted puede ser chico, mediano o grande. ¿Sí? Ah, bueno. Yo quiero ser chico, mediano, grande, sí. Vamos a bajar, a volver a hacer la estadística. Bienvenidos, chicos. Y vamos a ver cuánta gente que tenemos en nuestros equipos sean chicos, medianos o grandes. Vamos a medirlos. Pero como voy a medirlos a todos, no los voy a medir solamente de estatura. Voy a medirles todo. Y como son soldados, se tienen que dejar que los mida todos. Entonces, nosotros conocemos algunas de estas relaciones proporcionales. Y todos nosotros las ocupamos para dibujar. Y si no, acuérdense, yo se las voy a decir. Entre tus ojos debe de caber un ojo.
A la altura de tu ceja está tu oreja y termina a la altura de tu barbilla. Todos la sabemos para dibujar. Tus codos caen en tu cintura. Si doblas tus codos, te deberías de estar pegando en tu cintura. Tus manos deberían de estar cayendo por encima de las rodillas. Así es la proporción humana, ¿no? Eso es lo que a mí me enseñaron para dibujar. Si usted pone sus pupilas viendo hacia el frente, deberían de coincidir con los rasgos de su boca. ¿Cierto o no? Sí. Si no, usted está dibujando muy mal, que no sabe dibujar. Necesitamos saber esto para dibujar. Sacan todas estas proporciones y al final acaban con una estadística de 140 dimensiones físicas. Les miden de todo a todo a los soldados, pobrecitos, y dicen, bueno, las medidas aquí están, sacan tablas de todo, por cierto, antes de la computadora, por cierto, todo en un cuaderno, ¿no? Con lápiz. No crean que había Excel, ¿no? Había alguien midiéndolas, así una señorita midiéndolas, y usted ya abra los brazos y sea feliz, ¿no? Acuérdense de este señor, el teniente Daniels. El teniente Daniels entonces recibe toneladas de cuadernitos para decidir de qué tamaño debe de ser el piloto normal, el hombre normal, hacer la cabina normal. Y entonces, con todo esto y la probabilidad estadística de la que ya hablamos, para saber cuál es la frecuencia de esto, el teniente Daniels, yo creo que se entretuvo un rato y se dio cuenta de que si tomaba no las 100, ¿qué les dije? 180 medidas, sino que si solo tomaba el 15% de las medidas, ni uno solo de los sujetos cumplía con ser normal. No había un solo piloto, no había un solo soldado que pudiera ser un piloto normal. Cuando entonces dijo, bueno, no voy a ocupar todas las medidas que les hice, porque pues son un chorro de medidas y esto me está haciendo un trabajo demasiado arduo. Él va a tomar solamente 15 medidas que incluyen la estatura, el peso, el contorno de cabeza para el casco, el contorno de pecho para el cinturón de seguridad y algunas cuantas más. Y dice, ahora sí voy a sacar a mi grupo de nuevos pilotos que yo quiero tener. Y en el buscando al nuevo piloto se encuentra que con muy pocas medidas, ni siquiera el 4% de los soldados americanos era normal, ¿no? Entonces, manda sus resultados y dice, no hay tal cosa como un piloto promedio, ¿no? Después de que teníamos toda esta ciencia de lo que era bueno, lo que es normal, lo que es la frecuencia, la estadística y lo que se debe de presentar y lo que se debe de decir que es patológico o anormal, él dice, no se puede, lo que me mandaste a hacer no existe, es inútil y no te puedo dar un resultado de un piloto promedio o piloto normal. Este es nuestro marco referencial. O sea, nosotros ahorita vamos a entender que lo que nosotros conocemos como estadísticamente normal puede ser algo que no estamos como tal considerando, ¿no? ¿Qué pasa en la era moderna? Pues tenemos este compañero Todd Ross, que también es norteamericano, que él hace un libro que se llama The End of Average. Y él lo que propone es medir estudiantes. Él es profesor, de hecho, de Harvard. Y él lo que dice es, yo voy a medir a los estudiantes. Voy a medir a los estudiantes en diversos aspectos cognitivos, que era lo que estaban proponiendo Galton antes, ¿no? Vamos a medirles la psicología del estudiante, por decirlo así. Y entonces, Todd Ross mide estos aspectos que son memoria, inglés,
conocimientos, que es como cultura general, por decir así, lectoescritura, vocabulario, que es como ortografía, curiosidad, sus aspectos perceptuales, qué tan perceptivos son, sus aspectos cognitivos, qué tan, digamos, listos son, y sus intereses. Y desarrolla esto dentro de Harvard, y se supone que todos debieron de, por cultura popular, diríamos que todos debieron de haber salido súper listos, súper creativos, súper inteligentes. Es más, como estaban en Harvard, solo por haber pisado la tierra de Harvard, deben de ser humanos superiores, ¿no? Que también es patológico. Entonces, él hace estos estudios y se da cuenta de que pues ocurre exactamente lo mismo que pasaba con los pilotos de la guerra. No hay un estudiante promedio ideal, que no hay un estudiante que sea estadísticamente normal en los procesos cognitivos. Entonces, él se cuestiona mucho, y esto va un poco para los profes, ¿no? Cuando nosotros diseñamos un ambiente de aprendizaje y lo diseñamos en el aspecto de la normalidad, cualquier cosa que nosotros entendamos como normal, por ejemplo, dígase los profes de la UNAM, un semestre normal de 16 semanas de clase, ¿no? Estos procesos que son estadísticamente normales no nos van a ayudar para poder impartir nuestra cátedra. Y si nosotros buscamos al alumno normal, el alumno normal no va a estar ahí. Tendremos unos cuantos más creativos, tendremos unos cuantos más inteligentes quizá, otros más resolutivos, otros cuantos que ni son creativos, ni son resolutivos, ni saben nada, ni aprenden nada, pero como son estudiosos, ¿no? Y de esos quieres más, ¿no? Estudian un chorro, les cuesta un chorro de trabajo todo, pero son estudiantes que van aprendiendo, y a lo mejor si los medimos cognitivamente, están por debajo del promedio, ¿no? Puede ser que sea un alumno abajo del promedio, y si nos basáramos en la ciencia de Quetelet, diríamos, ay, no, fuchi fuchi, usted no puede estudiar, ¿no? Si esto no funciona, si la estadística no funciona, entonces antropometría, demografía, economía, nutrición, estadística descriptiva, o sea, todo ya no funcionó, ¿no? Estamos con esta premisa, estaríamos echando por tierra muchas ciencias que se basan en estas frecuencias estadísticas, ¿no? Hasta política, si lo pensamos desde cierto punto de vista, hasta ¿qué será? Hasta los deportes, ¿no? Porque siempre hablamos un poco de que los deportes cuántos, caballo, cuántas carreras ganó, todo se va por la borda cuando decimos que la estadística no funciona. Vamos a reflexionar si esto es tan falso, ¿no? ¿Cómo es el mexicano promedio? Vamos a ver qué tan normales somos. Vamos a ver qué tan normales somos aquí en el salón, en el aula, y vamos a ver. Dicen que el mexicano promedio, o sea, usted que es un mexicano promedio, debe de pesar entre 68 y 74 kilos, debe de medir 1,58 y 1,64 metros, tiene 26 años. En el caso de las mujeres deben de tener más o menos 2 o 3 hijos. Y entonces, eso hoy, porque es la estadística de hoy, ¿no? No en mi futuro, pues déjame lo pienso, no. En cuanto a la vida del mexicano, usted se siente satisfecho, está súper feliz de ser mexicano, ¿no? Vive en el ombligo del universo. Tiene usted una esperanza de vida de 73 años para los hombres, 79 para las mujeres. Usted no llegará a estudiar más de la secundaria, y para este momento de sus 26 años, usted debe de tener un empleo formal y ser asalariado. Así es el mexicano promedio. ¿No, verdad? No, por allá nadie. No, así. El asunto no es si se da o no se da, es que esto va a describir
al país, no a cada uno de nosotros. Lo cual es un poco triste en el aspecto del mexicano promedio, porque pues sí queremos que estudien algo más que la secundaria, de menos una prepa técnica o algo que los haga llevar una vida mejor, aunque así como están se sienten súper satisfechos, ¿no? De hecho, son más felices que otros países a los que les va mucho mejor. No entiendo bien cómo, pero yo supongo que tiene que ver algo con el clima y las flores, ¿no? Porque no entiendo cómo, pero hay otros países que no les va así y tampoco se sienten tan satisfechos. Si no existe el hombre promedio, la pregunta central, entonces, ¿para quién diseñamos? O sea, ya quedamos de acuerdo que no existe, ¿no? Y ahora usted como diseñador, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a diseñar? Si no puedes diseñar para clase A, B, B más, B menos, C, C más, C menos, ¿cómo vas a perfilar? Pues resulta que Daniels, que nos cae muy bien, nos dejó un legado. No encontró, ni modo, no encontró al piloto que quería. El hombre promedio para hacer más aviones más felices en donde los pilotos pudieran llenar estos espacios. No existía. Entonces, ¿qué hizo? Él hizo algo con lo que todos vivimos y es la silla de los aviones de combate adaptable. En la silla de los aviones de combate puso un riel en donde el piloto podía acercarse y alejarse a los pedales y a los controles. Y entonces, al hacer adaptable la silla de los aviones de combate, podía tener más soldados que pudieran utilizar este equipamiento y al final tener más pilotos. Lo que tenemos que entender como parte del diseño incluyente son dos aspectos. El primero sería adaptabilidad y el segundo sería flexibilidad. Este señor lo conocen, nos cae muy bien también. Es Darwin. Darwin en su propuesta algo que decía era que no va a sobrevivir la especie más fuerte, sino que va a sobrevivir aquella que se adapte mejor a los cambios. La idea no es realmente ser inteligente o fuerte, sino es ser versátil, poder cambiar, poder adaptarnos, poder integrarnos. Y para esto, nosotros tenemos que ser unos diseñadores muy inteligentes. Lo que nosotros tenemos que hacer es dotar al diseño de adaptabilidad. Dotar al diseño de adaptabilidad para que el otro pueda ajustarlo a su medida. En este ejemplo que les pongo de estas llaves que les decían perico, ¿no? Llaves que son Stilson, que también son adaptables, se presenta un aspecto de corresponsabilidad. Tanto el diseñador hace algo para que la herramienta sea adaptable, como ustedes como usuario hacen algo para que la herramienta se adapte, ¿sí? O sea, el proceso adaptativo e incluyente es de corresponsabilidad. Si yo como usuario me empiezo a quejar de que la llave no es adaptable, es porque yo a lo mejor no estoy haciendo alguna acción que se necesita para que sea adaptable para mí. Y esto le va a dar flexibilidad, pero tenemos que pensar que el usuario tiene que comprender esta corresponsabilidad. Antes, en el tiempo muy pasado, mandábamos todo con un instructivo. Y entonces usted tiene que girar esta perilla para escuchar las cosas en el volumen que usted quiera. En México, esto se ha dejado de usar porque el mexicano sí es sumamente adaptable. Ha comprendido cuáles son los procesos de adaptabilidad. Sin embargo, en otros países
estos procesos de adaptabilidad no se hacen corresponsables. Y entonces hay diseños como que nosotros como mexicanos culturalmente los vemos muy lógicos, como que la caja de la pizza diga, ábrase para comer el contenido, ¿no? Entonces en México lo vemos y nos quedamos pensando en estas advertencias de, ni modo de mala caja, pero lo trae, o el vaso del Starbucks que diga, la bebida puede estar caliente. Bueno, es que si vengo a comprar un café caliente, espero que esté caliente, no me lo tienes que advertir. Los procesos adaptativos van a ser culturales. En otros países hay algunas advertencias sobre esta adaptabilidad, como abra, cierre. En México somos muy dados a probar antes de seguir la indicación. Por ejemplo, llegar a una puerta, jalarla y si no se abre, empujarla y si no se abre, sacudirla y después ver qué dice un letrero que diga la puerta está mal, por favor de la vuelta, ¿no? Entonces, al final las indicaciones de adaptabilidad, ¿no? Ahí tenemos algunas indicaciones de adaptabilidad, pero nosotros las hemos pasado por alto porque primero queremos adaptarlo a nuestra manera. Esto es bueno para el diseñador porque tenemos un usuario adaptable. Malo para el usuario porque eventualmente tendrá que adaptarse a muchas cosas para las que no está preparado, ¿no? Y en este sentido podemos reflexionar sobre los cajeros automáticos. Usted va a pagar, no sé, su estacionamiento y empieza a tratar de meter el boletito por cualquier parte hasta que el cajero de repente ves al otro a ver dónde está haciendo las cosas y ya como que lo aprendes y a partir de eso haces tu modelo adaptativo, ¿no? Por imitación. Y una gran pregunta, ¿se puede diseñar para todos? ¿Existe el diseño universal? Hay una teoría, diseño universal. ¿Existe? Ustedes los diseñadores, ¿pueden diseñar para todos? En esta diapositiva vemos un rango muy amplio, ¿no? El hombre más alto de 34 años con 2,46 metros, con la mujer más baja de 62 algo centímetros. ¿Puedo hacer un diseño adaptativo a todos? Por premisa no. Por eso el diseño incluyente no es un diseño para todos. Es tratar de aumentar los rangos, tratar de invitar al otro que use tu diseño, no limitarte tu diseño o como diseñador para unos cuantos, ser de gran acceso, pero no puede ser para todos. Aunque hayan teorías de diseño para todos, siempre habrá alguien que esté excluido. En este caso, tanto el hombre más alto como la mujer más baja tendrán que aprender a adaptarse al mundo de los que no son como ellos. Pero no por eso, como diseñadores, vamos a pensar que es una patología, que están mal, que son anormales, ¿no? Sino que nosotros podríamos dar nuevas herramientas para que ellos se adapten al mundo en el que todos queremos vivir. Para terminar esta presentación, yo quiero que ustedes piensen que los diseñadores tenemos que diseñar para un rango más amplio de la diversidad humana. Que un solo diseño no puede atender a todos. Y quiero que repensemos y replanteemos nuestros conceptos con relación al diseño exclusivo. El diseño incluyente, por términos, tiene que evitar ser exclusivo, porque ser exclusivo es ser excluyente. Entonces, de pronto decimos, bueno, es que mi marca, mis zapatos, mi reloj es exclusivo. Mi pregunta sería si eso es bueno. ¿Usted tiene un reloj exclusivo? ¿De veras? ¿Será tan bueno? ¿O el diseñador estará buscando algo más integral, democrático, que busque llegar a todos y que sea adaptable para aquel que no cumple con las características
de ser el ser humano normal. Gracias. Muchísimas gracias. Creo que siempre es un placer escucharla hablar de temas que le apasionan y cómo los va relacionando con el diseño de una forma magnífica. Y me gustaría ver si tienen alguna pregunta o en lo que formulan alguna pregunta o alguna reflexión. Hay algunas cosas que me gustaría platicar con la doctora. Sobre todo esta parte de la adaptabilidad. Viendo la imagen del hombre más alto con la mujer más pequeña del mundo, curiosamente en el fin de semana leí una nota de la mujer más alta del mundo, ¿no? Y este proceso de adaptabilidad, que para que ella pudiera viajar en avión, adaptaron un avión para que ella pudiera trasladarse de un lugar a otro. Entonces, creo que algunas veces en este sentido, esa es la maravilla del diseño. Como un ambiente líquido en el que nos podemos mover y podemos ir generando tal vez, sí, en un aspecto, cuestiones generales, pero también incidir en estos espacios que no se han tomado muchas veces en cuenta, ¿no? Y creo que la inclusión va en todos los sentidos, en todos los rubros. Algún día platicaba también aquí con alguna compañera que es maestrante de la situación tan terrible que algunos papás se enfrentan de que cuando van al baño con sus bebés, no hay un cambiador para los bebés. Y entonces están haciendo miles de maniobras para poder cambiar al niño en el lavabo y cosas por el estilo. Y justamente esta situación democrática, ¿no? O esta visión social de integrar todos los rubros que pueden existir para que seamos más amables en nuestro coexistir. Creo que eso es un punto muy importante. No sé qué me puedo decir respecto a eso. Yo creo que una de las cosas más interesantes del diseño incluyente es que no tiene que ser caro. O sea, es conceptual, puede ser de señalética. Piensen ustedes en este ejemplo de los papás pobres que tienen que ir con una hija pobre al baño, ¿no? Entonces no sabes qué hacer con tu hija. Y van a un centro comercial grande en donde hay estos salones, ¿no? De hombres y mujeres. Bueno, piensen en el mismo papá que va a una fonda pequeña y hay solo un baño. Y no tiene esta disyuntiva, ¿no? Y el centro comercial tenía mucho más dinero. Entonces, debe de haber un proceso, por ejemplo, señalético, en donde solamente cambiando una señal, en lugar de que sea la señal de silla de ruedas, aquí hay un baño especial para gente de silla de ruedas, cambiamos la señalética por este es un baño incluyente. Puede entrar papá, mamá, y con sus hijos, con sus hijas, puede entrar un viejito, alguien en silla de ruedas o alguien que necesite de alguna manera algo especial. Ya estaría la infraestructura, necesitaríamos la señalética y la voluntad, ¿no?, de hacerlo incluyente. En algunos aspectos consideramos que, como en este caso del ejemplo del avión, que hacer este diseño adaptable sería carísimo. No voy a hacer una silla especial para que se adapte a todos. Imagínense el concepto en ese momento histórico, hacer adaptable la silla. ¡Wow! ¿No? O sea, no se puede. Yo lo primero que diría sería no se puede, ¿no? Y ya no trabajo. Pero al contrario, pensar en lugar de hacer 4 aviones diferentes con 4 cabinas de vuelo diferentes, mover una silla. En ese sentido, es más democrático y más económico. Así que hasta cierto punto, las ideas nuevas, los diseños incluyentes van a ser más democráticos y también van a ser menos caros. Muchísimas gracias, doctora. ¿Alguien que tenga alguna reflexión? Primero, doctora, agradecerle esta generosidad de compartirnos su experiencia, su conocimiento y la maestría para exponer que siempre he admirado. Me gustaría retomar este concepto de diseño universal porque además se está poniendo muy enfrente, ¿no?, el diseño universal, el diseño para todos, y a mí me parece que es un diseño generalizador y entonces ahí entra en un terreno también de llevar a lo promedio, ¿no? O sea, tratar de diseñar para todos se vuelve un diseño generalizador. En este aspecto, ¿qué usted nos podría compartir acerca de cómo tratar estos, y sobre todo para los diseñadores que están entrando en este tema de la inclusión, cómo tratar este tema? Porque es lo primero que conocemos, diseño universal, diseño para todo, es lo primero que conocemos. ¿Cómo nosotros podríamos abordar este concepto de la inclusión
y tener esta advertencia acerca del diseño universal? Un problema muy grande del diseño universal es el diseño para minorías. Y es que va segmentando más, pero haciendo más patente el aspecto en el que eres minoritario. Entonces vamos a pensar, por ejemplo, que vamos a decir, bueno, y entonces voy a diseñar para pilotos mujeres, por decir un ejemplo, y excluyo a los hombres. Se vuelve nuevamente un diseño exclusivo, en donde la mayoría sea esta minoría, o sea, pero nuevamente es un promedio. Entonces todas las mujeres deberán de ser feministas. ¿Por qué? Pues por rasgo, porque yo lo pensé, porque así debe de ser. Y vuelvo a tener una minoría, quizá ahora empoderada, pero sigue siendo una minoría promedio. La idea del diseño incluyente más bien es que yo puedo utilizar a través de recursos que el diseñador puso ahí para mí, yo puedo utilizar estos recursos para adaptarme a lo que es, a lo que ya está. Algunos rasgos del diseño incluyente que nos preocupan o nos mortifican un poco es, ¿y si no estaba diseñado para mí? ¿No sirve? Bueno, el mundo no está diseñado para los zurdos. Y como son tan adaptables, pueden de veras entrar a través de una puerta que diseñaron para un diestro, ¿no? Pues imagínense, nos quedaríamos afuera, porque no podemos abrir una puerta para diestros porque somos zurdos. Entonces, el proceso de la adaptabilidad no se trata de enmarcar a la minoría. Tijeras para diestros, tijeras para zurdos, no sé, lámparas para diestros, lámparas para zurdos. En el caso cultural, esto es para latinos, esto es para el modelo indígena, esto es para el que solo habla español. En ese sentido, lo que vamos a buscar es que el diseño tenga estos brillos que te van a hacer ver por dónde puedes adaptar algo para ti, ¿sí? Y va un poco como si tuviéramos, imagínense ustedes en su casita, si tuvieran una licuadora para salsas y una licuadora para malteadas, porque en la de salsas no se hace la malteada, ¿no? Y un día, de la nada, alguien te dice, vamos a hacer papel, tráiganse una licuadora, ¿no? Entonces, híjole, mejor hago una licuadora para todos, ¿no? Ese es el sentido del diseño. El diseño incluyente lo podrías ocupar para muchas cosas diversas, mientras que el diseño para todos por concepto iría segmentando más y más y más el mercado. Tendría una diferencia. Gracias. Pues igual, fascinada con su charla, doctora. Y bueno, 3 ideas que me quedan después de escucharla. La primera, este concepto del hombre promedio, que yo creo que también es la idealización del ser humano, porque la vemos sobre todo mucho en el arte, ¿no? Los griegos obsesionados, los cánones, el neoclásico, bueno, la Capilla Sixtina, es idealizar un poco lo que somos, ¿no? Entonces sí me gustaría que nos platicara un poquito sobre ello. Lo siguiente, el diseño universal pues no es tampoco una idea nueva, no la venden como nueva, pero lo vemos en la escuela de Ulm, la vemos en la Bauhaus, lo vemos en el constructivismo ruso, como un medio de democratizar y hacer accesible el diseño para todos, de acuerdo a las condiciones de vida que tenían en ese momento. Yo creo que lo hemos un poco malentendido, porque en el papel no sonaba tan mal, en la práctica fue donde ya se trastornó. Y lo último, yo creo que el diseño inclusivo habla también de la generación de recursos ante ciertos retos. Yo acabo de leer un artículo de una biblioteca en Nueva York que tiene una sección de préstamo de lentes para personas que no, daltónicas, que no pueden ver todo el espectro de color, sobre todo en la sección infantil, donde los niños, así como cuando en el cine va uno a ver películas 3D, te prestan los lentes, le prestan al niño daltónico los lentes, y puede ver los libros a colores. El tema es que solo puede ser dentro de la biblioteca. Pero finalmente es un recurso que se está tratando de implementar y está tratando de dar solución
a una problemática específica. Entonces sí me gustaría que tocara un poquito de esos 3 puntos. Primero me encanta el asunto de los clásicos y del ser humano clásico, y un poco quizás los nazis y también este humano ideal que existió, y luego tuvimos nuestra versión latinoamericana, ¿no? Del hombre anatómico, ¿no? Era algo así, era la raza de bronce y cosas así. Y ayer el doctor Lezama, vean su plática, decía algo muy interesante. Puede que lo que te traiga del otro sea exactamente que no sea ese hombre promedio. Piensen ustedes en animación. ¿Cuáles son los personajes de animación que nos resultan más atractivos? No son estos preciosos como Cenicienta cambiando su vestido por el vestido mágico, ¿no? Esa escena que todos podemos evocar fácilmente. Hoy en día a los personajes de animación les ponen un ojito más chiquito, el otro más grande, una pequita, les ponen se les inventa por si acaso algún rasgo físico, más altos, más bajos, porque no es tan atractivo este promedio, ¿no? Nosotros quisiéramos que sí, pero no lo es. O sea, sí nos llama más la atención lo que es simétrico, es cierto, pero nosotros mismos no somos simétricos, ¿no? Entonces nos va a llamar la atención aquello que es un poco diferente. ¿Qué tanto nos va a gustar más el jarrón perfecto y se le da otra vez este valor a lo artesanal que el jarrón hecho a mano, que a veces tiene este aspecto tradicional? Entonces, yo creo que el mítico ser humano perfecto que buscaban los clásicos hubiera sido un ser humano muy feo, es mi concepto, ¿no? Yo pienso que el ser humano promedio perfecto con estas proporciones ideales, áureas y no sé, listo, inteligente, guapo, con cartera, no sé, ha de ser muy aburrido, ¿no? Yo creo que parte del buscar que no sea lo promedio, que no sea lo estadístico, que no sea lo ideal, nos ayuda a ser mejores como seres humanos y al mismo tiempo como diseñadores, ¿no? Y en el sentido de estas experiencias nuevas, los laboratorios de diseño incluyente tienen que empezar por picar piedra. O sea, sí va a haber algún rasgo para el investigador en donde solo haya unos lentes que permitan al niño ver a color. Quizá más adelante podamos hacer que todos los daltónicos del mundo tengan quizá estos lentes, pero se tiene que empezar por alguna parte. Entonces, quizá en los laboratorios pudiéramos encontrar cuáles serían los rasgos que queremos hacer más adaptables de alguna cosa, ¿no? Y no es caer en estereotipos como decir todes, todas, todos, y ya con eso ya diseñé para todos, ¿no? Al ponerle @ todos, lo que sea, ya diseña para todos. El lenguaje es muy amplio, entonces a lo mejor hablar de usted pudiera darme un contexto mucho más amplio, porque caemos en estos malos juegos de la comunidad LGTBQ, trans, no sé qué, todo, nadie se lo sabe completo, pero de repente podríamos decir hombres, mujeres, otros, y sabríamos que están todos, ¿no? Ser incluyente no va a ser específico, será ser adaptativo a lo que tú necesitas. Muchas gracias, doctor. Solo es para agradecerle su plática, me parece muy interesante y me recordó mucho mis clases de ergonomía con el profesor Octavio García Rubio, que escribió un manual justo de ergonomía para Latinoamérica y México. Y me parece muy interesante lo que menciona acerca de que la estandarización de las medidas, de los rasgos, incluso de los rasgos psicológicos de una persona, lo que genera es una discriminación. Porque en un mundo en el que todos son normales, nadie sobresale y nadie va más allá o nadie puede lograr algo más que los demás. Y a lo mejor en nuestra cultura estamos muy acostumbrados a atacar a los que son diferentes, no solo en cuestiones físicas, sino también psicológicas o de identidad o de personalidad.
incluso de su origen étnico. Y me parece muy interesante que se pueda relacionar con esta parte incluso del capitalismo, del racismo, de la ideología social. Y pues nada, solo era ese comentario. Muchas gracias por tu ponencia. Muchas gracias, Ana. Y yo lo que pienso en el sentido de tu modelo de investigación es qué tanto pudiéramos pensar que algún artículo que yo utilizo, compro o hago mío me va a hacer un diseño más incluyente. Vamos a pensar, por ejemplo, en el caso de la joyería. Yo voy a tener un anillo que sirve para que lo ponga en mi dedo, ¿verdad? ¿Y qué pasa con toda esta gente que pone su anillo en una cadena? ¿Ya no se llama anillo? O ahora es un dije, o ha cambiado su concepto semántico porque lo estoy usando de otra manera. Ese mismo anillo lo utilizo ahora para ajustar mi ropa, ¿no? Ajustar mi indumentaria, y ahora ya no lo estoy utilizando como un dije, ahora lo estoy utilizando como un artículo de joyería que usted va a poner aquí, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con estos elementos adaptativos en el caso de la joyería en particular? Tengo que hacer lo que ya está admitido, lo que los otros esperan de mí, o como diseñador puedo generar algo completamente nuevo que se utilice para diversas cosas de acuerdo a cómo el otro lo quiera utilizar, ¿no? Ahí iría como una vertiente de diseño incluyente en la joyería. Muchas gracias, Ney. Gracias. ¿Algún otro comentario o reflexión? Bueno, entiendo entonces que un diseño incluyente es dar las opciones a las personas para que ellos elijan lo que más les conviene, ¿cierto? En el caso así rápidamente, en cuestiones licuadoras me encantó ese ejemplo, porque yo sí tengo un motor, o sea, una base para licuadora con los botones de motor, pero tengo 3 vasos diferentes, uno para picantes, para saladas, cosas dulces, y un vasito para sus tortillas. Entonces, en ese sentido, cuando yo decidí hacer esto, fui al súper y me encontré con todas las opciones, incluyendo el vaso pequeño para papillas. Entonces, es también que una persona también tenga la disposición de ir a buscar las opciones que se presentan, ¿no? Entonces, está también en nosotros como personas que nos incluyan, porque yo puedo estar en mi casa muy enojada diciendo, es que en este vaso se desperdicia mucho papilla, y puedo estar enojada toda la vida, pero no estoy buscando también las opciones que a lo mejor un diseñador industrial se presentó con este pequeño vaso de papilla. ¿Y qué pasa en el caso específico que nos presenta la compañera, ustedes como diseñadores de empaque? Hacen empaque para juguetes rosas y hacen empaque, que ahí van todas las Barbies empacadas en el juguete rosa, y luego todos los dinosaurios empacados en el estuche negro, rojo, carritos en el estuche amarillo, y ahí vamos empacando todo de acuerdo a lo que nuestra teoría de percepción del color nos ha dicho. Es más, ya ni le pensamos, buscamos el libro de teoría de percepción del color y sabemos hacer empaque, ¿no? Usted tome este libro y usted ya sabe hacer empaque. ¿Y en qué momento pudiéramos pensar en las nuevas perspectivas de género, en donde sí no habría ningún problema en que los niños, los pequeños, jugaran con juguetes para jugar, ¿no? Que no sea juguete de niño o juguete de niña? En este sentido, es al diseñador gráfico al que le va a tocar decidir qué colores, qué tipografía, qué fuentes va a utilizar. Quizá capacitar a los vendedores, estaría padre decirle, juguetes para jugar son todos los de la juguetería. Cuando venga alguien por un juguete, le podemos decir, pase usted, aquí están los juguetes. Pero hoy en día, ¿qué estamos haciendo? Lo que hace el vendedor es, ¿quiere un juguete? Sí, bueno, ¿para niño o para niña? No, pues para niña. Pase solamente por este carril, porque solamente en este carril usted encontrará juguetes para niña, ¿sí? Y eventualmente hay niñas a las que también les gustan mucho los dinosaurios, ¿no?
Y eventualmente hay niños que también quieren tener su mascota de peluche, un perrito de paseo y cosas así porque están chiquitos y quieren tener su mascota. Entonces, esta parte en donde nosotros como diseñadores segmentamos, estamos haciendo diseño exclusivo para los unos y para los otros. Tan comprometido debe de estar el usuario en recorrer toda la juguetería, como comprometido debe de estar el diseñador en generar todas las alternativas. Sería ideal un mundo en el que la juguetería no fuera rosa y negro y segmentada por carriles. A lo mejor sí por edades, porque se pueden hacer daño a los niños, pero no por carriles de género, no por carriles de usos, de tradiciones y de costumbres. Y eso nos toca a nosotros los diseñadores. Es algo que no puede hacer el vendedor. Si al vendedor le llegan puras Barbies va a vender. ¿Se entiende? Muchísimas gracias, doctora. También nos está viendo la transmisión en vivo la licenciada Osiris Mendoza, le vamos a felicitar por su presencia. Y bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias por compartirnos su conocimiento. Más adelante vamos a hacer llegar la constancia porque aún tenemos unos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.